Ok, alumnos, vamos a desarrollar el caso del ejercicio número uno, que es el ejercicio del Monte Food. Este ejercicio lo habíamos resuelto en clase, pero creo que no quedó muy claro, entonces habíamos quedado en que le iba a pasar este caso y dos casos adicionales o dos problemas adicionales ya resueltos para poder tener una mejor explicación de lo que vimos en clase. Estos ejercicios, según los autores, hay diversas formas, diversas nomenclaturas, entonces es normal que cree un poquito de confusión. Lo que vamos a hacer acá es tratar de graficar al menos dos o tres ejercicios para que quede claro y luego de ello colocar un foro de consultas a través de la plataforma Canvas de modo que ustedes puedan absolver cualquier duda que tuvieran con estos casos. En este caso tenemos el caso del ejercicio número uno y acá quiero hacer hincapié en algo muy importante. Este es un caso cuando la desviación estándar es conocida, es decir, cuando la desviación estándar poblacional es conocida. En la semana 1 hay dos tipos de ejercicio, con la desviación estándar poblacional conocida y con la desviación estándar poblacional desconocida. Vamos a ir viendo primeramente cómo solucionar cuando nos dan ese dato que vamos a usar para nuestra ecuación, ¿no? Entonces estamos hablando de desviación estándar, en este caso del poblacional es conocida. Tenemos aquí entonces, dice, del Monte Foods distribuye duraznos en trozos de latas de 4.5 onzas. A partir de datos históricos se conoce que la desviación estándar poblacional, justo lo que les comentaba, desviación estándar poblacional es conocida. Entonces, este es el primer dato que vamos a utilizar. Desviación estándar poblacional 0.04. Si pueden ir tomando nota aparte de ese dato para que después puedan hacer su ejercicio. Desviación estándar, que es el símbolo del 0 con una colita, es 0.04. ¿Ok? Después dice, y la cantidad de onzas sigue en una distribución normal. Correcto, es una distribución normal, está bien. Dice, el técnico de control de calidad selecciona una muestra de 64 latas. Ajá, tenemos una muestra de 64 latas. La muestra, como ustedes saben, se representa por la letra N. Entonces la muestra va a ser de 64 latas. Ojo, cuando hablamos de una muestra, es una cantidad de toda la población. Es decir, de toda la población ¿de qué? De duraznos en trozos en latas. Solo una muestra de 64. Asimismo nos dice el ejercicio, dice que el mismo técnico ha determinado que la media muestral es de 4.507 onzas. Nuevamente, la media muestral es de 4.507 onzas. Entonces, pero ojo, es la media muestral, ojo, de las 64 latas, no es la media de toda la población. Tener en consideración eso. Ahorita lo vamos a ver en la parte del desarrollo, pero considerar eso. ¿Y qué nos pide el caso? Nos pide estimar el intervalo de confianza para la media poblacional considerando un nivel de confianza del 95%. Dice, estimar un intervalo de confianza. Cuando hablamos de intervalo, es decir, del punto A al punto B, o del límite inferior al límite superior, ¿no? Nos pide un intervalo. Esa es la respuesta que debemos dar. Entonces, si hablamos de un intervalo, este ejercicio como mínimo nos pide dos datos como solución, ¿no? Y para poder establecer así el intervalo de confianza para la media poblacional. Recuérdense, nos han dado como datos la media muestral de 64 latas y con ese dato de la media muestral voy a estimar un intervalo de confianza para la media poblacional. Así que con estos datos vamos a pasar a resolverlo y ustedes puedan visualizar cómo se hace cada paso de este ejercicio. Ok, entonces vamos a colocar los datos del ejercicio número 1. Tenemos primero que el tamaño de la muestra nos dice que son 64 latas.
Entonces tenemos aquí 64 como muestra. La media de la muestra es de 4.507. Ojo, la media de la muestra. Es decir, de ese tamaño de muestra nos han dado una media que es igual a 4.507. 4.507. Esa es la media de esta muestra. La desviación estándar de la población. Desviación estándar de la población. Cabe mencionar aquí que la desviación estándar es conocida. Hay ejercicios con desviación estándar conocida y ejercicios con desviación estándar desconocida. Hay que tenerlo presente. ¿Cuánto es la desviación estándar de la población? Es decir, no solo de la muestra, sino de la población. Este dato es desviación estándar de la población del proceso de llenado es 0.04. 0.04. ¿Ok? Y ahora el nivel de confianza. Vamos a ver dónde dice el nivel de confianza. Dice estimar el intervalo de confianza para la media poblacional considerando un nivel de confianza del 95%. 95%. Aquí quiero hacer una aclaración en el ejercicio que vimos el viernes de la semana pasada. Yo lo que tomaba es este 95, lo convertía en números naturales, me daba 0.95 y a su vez lo dividía entre 2 y ubicaba así los datos en la tabla para hallar el valor de z. ¿Ok? Hay varias tablas de la distribución z. Puede ser basadas en el nivel de confianza, como la tabla que vimos anteriormente, o también hay una tabla que está basada en el nivel de significancia. Me explico. El nivel de confianza está representado por 1 menos alfa, donde 1 es el 100%. Si 1 es el 100% y yo le quito alfa y me da 95, ¿cuál sería el valor de alfa? Simplemente sería la diferencia, es decir, 5%. Entonces podemos decir que el valor de significancia es igual a 5%. ¿Y para qué hemos hallado este nivel de significancia de 5%? Porque ahora vamos a usar una tabla que ya les compartí el día de ayer, si no me equivoco. Y en esta tabla usamos los valores a través del nivel de significancia. Que, ojo, no nos compliquemos, es solamente la diferencia entre 1 menos alfa, es decir, 100 menos 95 sería 5%. Pero antes de pasar a buscar la tabla Z, vamos a explicar bien este punto que está aquí. El nivel de confianza, 1 menos alfa, sería el que está ubicado en esta zona. 1 menos alfa estaría ubicado en esta parte de aquí. ¿Y cuánto representa? Representa un 95%. Ok, si esta zona representa el 95%, ¿cuánto representa el espacio que no es el nivel de confianza, es decir, el nivel de significancia? Para este lado y para este lado. Sería pues el 5%, pero el 5% sería 2.5 para el lado izquierdo y 2.5 para el lado derecho. ¿Para qué les comento esto? Para que entiendan por qué tenemos que este 5% primero llevarlo a números naturales, 0.05, y luego dividirlo entre 2. ¿Por qué lo dividimos entre 2? Porque no es 5% a cada lado, sino es 0.05 entre 2, es decir, 0.250 para el lado izquierdo y 0.250 para el lado derecho. Es por eso que se divide entre 2 para hallar el valor de z. Este importe nos va a dar 0.0250 y este importe de 0.250, este es el importe que vamos a buscar en la tabla Z para hallar el valor de z. Tenemos entonces la tabla de distribución normal y vamos a buscar el valor que hemos encontrado, que es el valor de 0.0250. Vamos a buscar en esta tabla que es de distribución normal y buscaremos este valor. 0.0250, aquí está.
Vamos a resaltarlo. Ok, aquí está 0.250 y vamos a tomar el dato de la izquierda, que sería 1.9. 1.9 el dato de la izquierda y el dato superior sería de 0.06. Entonces fíjense, tenemos 0.250 que nos va a dar un valor z de 1.9 más 0.06. Y ese es el dato del valor z, que en este caso sería 1.96. Ok, ahora con el 0.250 hemos hallado el valor de z y nos da que es igual a 1.96. Este es el valor de z de 1.96. Perfecto, entonces, ¿qué vemos aquí? Hemos completado todos los datos que necesitamos, hemos hallado el valor de z, y ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? El ejercicio del Montefuchs pide estimar el intervalo de confianza para la media poblacional considerando un nivel de confianza del 95%. Dice, estimar el intervalo de confianza. Entonces, ¿qué viene a ser el intervalo de confianza? El intervalo de confianza viene a ser el límite inferior y el límite superior, o el intervalo que está comprendido entre este punto y este punto, en el cual este es menos z y este punto es más z. Todo este campo viene a ser el intervalo de confianza al 95% y está representado por la letra mu. Es decir, toda esta zona que está aquí es el intervalo de confianza y es lo que yo necesito hallar. ¿Y esto cómo se va a expresar en resultado? Se va a expresar con un intervalo de un importe inferior y un importe superior. ¿Y qué hay dentro de ese importe? Dentro de ese importe está la media poblacional. Recuerden que nosotros, cuando hablamos de esta muestra para este ejercicio, hablamos de una media de la muestra. Es decir, esta media viene de la muestra. Y con esta media de la muestra yo tengo que inferir una media poblacional. Fíjense, ¿no? Con esta media de la muestra yo voy a inferir una media poblacional. Entonces, esa media poblacional, ¿cómo la vamos a estimar? Con dos datos, el dato inferior y el dato superior. Para ello tenemos esta fórmula, la fórmula que está en el PowerPoint, ¿no? Que es esta fórmula, ¿no? Y vamos a reemplazar todos los datos que tenemos para hallar la solución. Empezamos. Primero tenemos x testada, que es la media de la muestra. Sería 4.507. Dice menos z. Menos z. ¿Cuál es el valor de z? 1.96. Y a su vez, ¿qué multiplica z? Multiplica la desviación estándar de la población. Ojo, la desviación estándar de la población. Esto es muy importante, ya que el caso, como les dije, se habla de un ejercicio cuando se conoce la desviación estándar de la población. Va a haber varios tipos de ejercicio. Ojo, este es cuando se conoce la desviación estándar de la población. ¿Cuál es la desviación estándar de la población? Es 0.04. Y esto va a ser dividido por la raíz cuadrada de el número de muestra o del tamaño, es decir, la raíz cuadrada de 64. Perfecto. Ok, esta operación es fácil de hacer en una calculadora científica. ¿Por qué les digo en una calculadora científica? Porque simplemente pueden retroceder y acá en el símbolo le pueden poner primero más y después le cambian al símbolo menos, o al revés, ¿no? Menos y más. Entonces, para que no tengan que digitar todo a la vez, ojo que así lo van a hacer en sus exámenes, van a dar el examen con calculadora científica.
¿no? Entonces, cuando resuelvan este caso, esta operación, el dato inferior que les va a dar les debería salir 4.4972. Eso es lo que les debería salir. Y luego cambian el signo acá en la misma operación y les va a salir el dato superior. Entonces, con esos dos datos vamos a formular nuestra respuesta. El intervalo de confianza para la media poblacional se encuentra entre los valores siguientes: 4.4972 y cuando acá le pongan con la suma les va a dar el siguiente valor: 4.5168. Entonces tenemos el número que corresponde al intervalo menor, que es este importe que está acá. Vamos a hacerle acá una flechita para que lo puedan ver. Esto correspondería a este número que está aquí, a este primer intervalo, y el segundo intervalo corresponde al que está aquí. Entonces, ¿cómo se interpreta este resultado? Si estamos hablando que los duraznos en lata son de 4.5 onzas, podemos concluir que según ese tamaño de muestra, con esta desviación estándar de la población, podemos decir a un nivel de confianza del 95%, que el peso de la media poblacional está entre 4.4972 onzas y 4.5168 onzas. Y esa sería la respuesta del caso final, ¿no? Acá pueden ustedes completar, ¿no? El peso promedio de los duraznos en lata con un nivel de confianza del 95% para la media poblacional. Ojo, volvemos. Acá tenemos una media de la muestra, es decir, solamente con 64 latas estamos concluyendo que todas las latas, es decir, el resto de la población, estará en un peso de aproximadamente 4.49 como valor mínimo y otro peso de 4.51 con 68 como valor máximo. Ese es el intervalo de confianza de la media poblacional. Puntos para recordar y tener en cuenta. Esta es cuando tenemos una desviación estándar poblacional conocida, que era este factor que está acá. Desviación estándar de la población es conocida, ¿no? Y hay otro punto que me consultó uno de sus compañeros el viernes pasado. Me dijo: profesor, ¿en qué caso usamos la T-de-Student? Aún no quiero entrar a la T-de-Student, pero se los puedo adelantar de la siguiente forma. Para cuando tenemos un tamaño de muestra mayor o igual a 30, es decir, cuando nuestra n es mayor o igual a 30 unidades, usaremos la tabla Z. Si es que nuestra muestra es menor a 30 unidades, es decir, 29, usaremos la tabla T-de-Student. Sino que simplemente ahorita no les quiero complicar la vida, porque esta tabla la vamos a ver todavía en siguientes ejercicios. Si bien es cierto, hay un caso con la T-de-Student, está en el ejercicio 3 o el ejercicio 4. Entonces quería primero graficarles todo este problema para que ustedes lo puedan resolver, y después vemos ejercicios con la tabla T-de-Student que para números de muestras menores a 30. Es decir, para este caso, para muestras mayores a 30, como este caso 64 unidades, usaremos siempre la tabla Z. ¿Y cuál tabla Z vamos a usar, profesor? Porque la vez pasada nos enseñó con una tabla que podíamos dividir el nivel de confianza entre 2 y con eso hallamos la misma cifra. Se va a hallar la misma cifra, alumnos. Va a ser exactamente igual. Sino que simplemente he coordinado con el resto de profesores. Le digo: miren, de las 20 tablas que hay disponibles en el mercado, vamos a usar de preferencia la que indica el nivel de confianza, que es la que estaba enseñando, o es que la universidad va a usar la de nivel de significancia. Y me han comentado que vamos a usar la de nivel de significancia, que no es otra cosa que la diferencia. Ojo, cuando hemos visto hace un instante
la tabla es exactamente la diferencia. Es decir, si el nivel de confianza es 95 y yo antes lo dividía, ahora el nivel de significancia es la diferencia y a esa diferencia la divido entre 2 y este número es el que busco en esa tabla. En esa tabla que es la que vamos a usar, la tabla que está ya compartida en la semana 1 en el Canvas. Pero, ok, entonces lo que sigue después de esto es hacer el siguiente ejercicio, pero antes quiero que este ejercicio lo revisen bien. Voy a colocar un foro, tienen que ustedes ahí colocar sus dudas que tuvieran o sus comentarios y voy a colocar el foro en referencia al ejercicio número 1. Después voy a colgar otro video con su foro respectivo para que puedan hacer las consultas respectivas. Sí es importante que esta semana que no tenemos clase el día jueves, sí es importante que vayan haciendo los casos porque la siguiente semana me han pedido que deje una tarea calificada. Entonces, para poder hacer la tarea calificada, sí necesito que vayan practicando estos casos y aprovechemos esta semana que el jueves y viernes no tenemos clase para poder avanzar. No se preocupen, yo les voy a subir todos los videos que se pueda de muestra, pero también depende mucho de ustedes que puedan ir viendo estos temas más en profundidad, por favor. Y en el foro me hacen todas las consultas, cosa que así cualquier duda que se pueda surgir, como por ejemplo la que surgió de la tabla TEDstudent, que usaremos en el ejercicio 3 o en el ejercicio 4, podemos ir resolviéndola, ¿no? Eso sería todo, alumnos. Entonces, cualquier duda por el foro, por favor. Mil gracias.